El próximo exponente no lo vamos a tener en forma presencial, va a estar a través de un video, es el doctor Martín Nagelson, estás del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares del Grupo Gamma, quien nos va a hablar de la estratificación de riesgo para ver si está todo dicho. Bueno, no, les decía que bueno, que muchas gracias por la convocatoria. Perdón por no poder estar en forma presencial. Bueno, lo que me habían pedido era que en estos minutos intentásemos definir si está todo dicho o no en lo que es estratificación de riesgo en embolia de pulmón. Y para eso tenemos que plantearnos qué buscamos con una estratificación de riesgo. Y no es otra cosa que mejorar la eficacia y seguridad de los tratamientos que vayamos a instituir en estos pacientes con el objeto también de optimizar la gestión de recursos diagnósticos, logísticos y terapéuticos. Ya se dijo hasta el hartazgo cuál es la fisiopatología del TEP. El impacto vital que tiene esta patología radica en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el número y el tamaño de los émbolos que van comprometiendo fracciones crecientes del área de sección de la vasculatura pulmonar, y por el otro, el estado cardiocirculatorio preexistente del paciente que determina la velocidad de descenso por esa espiral descendente a la que se van oponiendo distintos mecanismos de compensación que van siendo superados hasta llegar al shock obstructivo y muerte, ¿no es cierto? De eso se trata en algún punto todas las estrategias de estratificación de riesgo, lo que intentan es buscar valores de estas variables subrogantes que nos indicarían de alguna manera, mediante la clínica, los laboratorios y los estudios por imágenes, en qué punto esta espiral descendente se encuentra el paciente y con qué velocidad la va recorriendo. Así, la más conocida, la Sociedad Europea de Cardiología, establece estos cuatro peldaños, estos cuatro escalones, con una mortalidad del 2% en el riesgo bajo al 35% en el alto riesgo, que recordemos es el único grupo que presenta descompensación hemodinámica. Y así, a raíz de este riesgo, va estableciendo parámetros de tratamiento con agresividad creciente. Comienza por la anticoagulación oral en los grupos de menor riesgo, pasando a la parenteral en los de riesgo intermedio alto, y reserva la reperfusión exclusivamente para el tratamiento alto riesgo, recomendando como estrategia la trombolisis sistémica a dosis plena. Ahora, ¿cómo nos va con esta estrategia? Y la verdad que mal, si tenemos en cuenta que la mortalidad no ha cambiado en los últimos 25 años, según los distintos registros, a pesar de los avances tecnológicos y farmacéuticos. Así que, como diría Ignacio, hay algo que no está bien. ¿Y qué sería lo que no está bien? Bueno, ya es sabido que hay una escasa indicación en la práctica cotidiana de reperfusión en los pacientes de alto riesgo. Las series muestran que a gachas alcanzamos un 50% de indicaciones de reperfusión en los pacientes de alto riesgo, más allá de que esto es una recomendación explícita de las guías. Pero bueno, no es lo que nos convoca en esta sesión, sino qué impacto podría tener la estratificación de riesgo insuficiente, por ejemplo, en los pacientes de alto riesgo. La Sociedad Europea de Cardiología define el alto riesgo como la inestabilidad hemodinámica y a su vez define la inestabilidad hemodinámica como la hipotensión persistente, el shock obstructivo o bien el paro cardiorrespiratorio reanimado. Desde el sentido común ya estamos viendo que esto es un abanico amplio de situaciones que se están colocando en un mismo peldaño, pero implican un riesgo muy disímil de mortalidad. De hecho, ese 35% promedio se dispersa entre un 9% para los que tienen hipotensión y 60% de mortalidad para los que se reanimaron de un paro. Y ese 9% de menor riesgo puede tamizarse también de acuerdo a los niveles de ácido láctico entre un 5 y un 25% de mortalidad. O sea que claramente este último peldaño debiera al menos dividirse en tres peldaños distintos. Esto no es un capricho semántico exclusivamente, sino que tendría implicancias terapéuticas. Si miramos los algoritmos, los pacientes que están con una embolia de pulmón de alto riesgo, está bien, pero que están demasiado inestables como para trasladarse, no necesitan una tomografía, sino que puede confirmarse el diagnóstico y guiar la intervención, inclusive una estrategia de reperfusión, directamente con el ecocardiograma transtorácico, evitándonos el riesgo de trasladar a un paciente demasiado inestable a una sala de tomografía y que pueda descompensarse aún más. Esto por citar solo un ejemplo, pero más interesante todavía es lo que sucede
en la estratificación de riesgo insuficiente en los pacientes de riesgo intermedio alto. Ya vimos que este grupo tiene un 10% de mortalidad al mes. Y hablar de 10% de mortalidad, definirlo como un riesgo intermedio es un oxímoron. Tenemos 20 veces más riesgo que morirnos de una embolia pulmonar de riesgo intermedio alto que ir al ejército, 10 veces más que escalar el Monte Everest y el doble por lo menos que padecer un síndrome de mortalidad que padecer un síndrome coronario agudo. Fíjense, una entidad, el síndrome coronario agudo, para el que somos mucho más agresivos e intervencionistas y con lo que hemos logrado mejorar la evolución de estos pacientes. Sin embargo, en la embolia de pulmón de riesgo intermedio, entre comillas, alto, lo que hacemos es tratamiento parenteral y solamente una reperfusión de rescate en aquellos pacientes que se descompensan durante su estadía hospitalaria. Esta conducta sugerida de las guías reposa en los resultados del ensayo Peito, ya tiene sus años y sus críticas encima. Sabemos que es un estudio multicéntrico, aleatorizado, que incluyó pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, de acuerdo a los parámetros de la Sociedad Europea, y los aleatorizó a recibir tratamiento convencional con heparina no fraccionada y reperfusión de rescate versus reperfusión sistémica a dosis plena en forma sistemática a todos estos pacientes, que encontraron que se reducía con el tratamiento de reperfusión el riesgo de descompensación hemodinámica fundamentalmente, pero a expensas de un incremento del riesgo de sangrado mayor. Por eso las recomendaciones de no uso sistemático de estos fármacos según las guías. Y bueno, el punto a tener en cuenta acá es que si analizamos qué sucede con el grupo control, el grupo de tratamiento convencional de este estudio, en este grupo, un 5,6% de los pacientes terminaron descompensándose y requirieron una terapia de reperfusión que se llevó a la práctica, a pesar de lo cual la mortalidad en ese subgrupo alcanzó un 35%. Quiere decir que si seguimos los consejos de las guías y esperamos que el paciente recorra casi todo este espiral, estamos llegando tarde, como dijo un filósofo, se nos escapó la tortuga para ese entonces. Entonces, claramente este peldaño de 10% de mortalidad debe subestratificarse para distinguir qué pacientes tienen riesgo de descompensarse y quiénes no tanto. Para eso nos podemos hablar de una serie de variables que no están del todo contempladas en las guías habituales. Por mencionar algunas, la velocidad de instalación del cuadro, el desarrollo de síncope, la taquipnea muy marcada, la desaturación y requerimiento de oxígeno marcados, los signos de hipoperfusión tisular, la bradicardia transitoria, la hipotensión relativa, el índice de shock, más frecuencia cardíaca que tensión sistólica, la presencia de algunos signos electrocardiográficos como la taquicardia sinusal, el bloqueo de rama derecha y la fibrilación auricular fundamentalmente, aunque también los signos de sobrecarga de cavidades derechas, las elevaciones de lactato plasmático como signo de hipoperfusión tisular también son importantes. Lo mismo que más allá de los signos ecocardiográficos se nombraron la presencia de un trombo en tránsito que se asocia a una altísima mortalidad. Ya se habló también de la gran carga trombótica en la tomografía, lo mismo que la distribución central de los trombos o la presencia de trombosis venosa profunda concomitante se han asociado a un incremento del riesgo. Son muchas estas variables y la verdad que la literatura es discordante respecto a ellas, no hay un consenso en que todas serían útiles y realmente en muchos casos el valor predictivo positivo que ostentan no se sostiene del todo en análisis multivariados. Es por eso que colegas de todo el mundo se han dedicado a desarrollar scores combinando varias de estas variables. Y bueno, nos ayudan un poco más a la precisión diagnóstica, pero realmente tampoco alcanzan el concepto de erigirse como un mojón que nos indique que estamos transponiendo ese umbral imaginario a partir del cual la descompensación hemodinámica se torna inexorable. Por eso las recomendaciones de expertos son tratar de analizar, sí, varias variables en conjunto, pero darle un valor continuo a las variables continuas, no transformarlas en dicotómicas. Me refiero, tener 99 latidos por minuto no me dice que estoy en el cielo ni 101 en el infierno. Y no es lo mismo requerir 2 litros por minuto de oxígeno que 6, y así podríamos seguir. De la misma manera, no hay que ver solamente la foto, la instantánea, sino hay que ver la evolución en el tiempo que van ostentando esas variables que nos van a ir indicando si vamos hacia la descompensación o hacia la estabilidad. Y por supuesto, este tipo de decisiones y análisis no hacerlo en forma individual, sino en el seno de un conjunto interdisciplinario como los grupos
de respuesta a la embolia de pulmón. Entonces, en definitiva, siguiendo la estrategia que sigamos, este grupo de riesgo intermedio alto debiera dividirse en por lo menos 2 peldaños. Y así hemos transformado esta escalera un poco tosca de 4 peldaños casi en una cinta deslizante que nos va marcando un continuum de riesgo de este tipo de pacientes. Así lo han entendido colegas de distintas longitudes, por ejemplo, el grupo de la doctora Párraga en España ha de alguna forma comparado el riesgo en los pacientes con embolia de pulmón con aquella clasificación de riesgo para shock cardiogénico de la SCAI. Entonces habla de los pacientes de grupo A, que sean los que están en riesgo, que podríamos equipararlo de alguna manera a aquellos del grupo de riesgo intermedio alto, pero más lejos, que están más lejos de la descompensación. La B, los que están comenzando a descompensarse, que sean del riesgo intermedio alto, los que más cerca están de la descompensación, los que tienen ya un shock clásico, caracterizado por una hipotensión persistente, requerimiento de drogas, etcétera, los que ya pasan a un shock bien establecido, con niveles más elevados de lactato y marcadores de hipoperfusión, y finalmente los que están en una situación extrema, que no son otros que los del paro cardiorrespiratorio reanimado. Fíjense cómo va creciendo el riesgo de mortalidad intrahospitalaria conforme avanzamos en el abecedario. Y en otras longitudes, en Estados Unidos, el doctor Kathleen Thomas elaboró una clasificación similar, también con 5 estadios de riesgo, que los podríamos equiparar. Él incluye otras variables, no me quiero extender en esto, pero fíjense cómo podríamos de alguna forma amalgamar las 3 clasificaciones de riesgo y establecer un continuo. El punto es que acá, ¿de qué se trata? De detectar a aquellos pacientes que están a punto de descompensarse y de los que se descompensaron, los que están en situación más extrema, para abordar tratamientos progresivamente más intensos y mejorar el pronóstico. En definitiva, las estrategias de tratamiento actuales ofrecen pobres resultados a la luz de las series que se analizan. Una de las causas es la estratificación de riesgo subóptima en los pacientes de alto e intermedio alto riesgo. Eso implica que van a terminar indicándose tratamientos inadecuados en tiempo y forma, por ejemplo, el timing de la reperfusión y tratamientos de sostén en los pacientes de alto riesgo, o bien la falta de detección de una subpoblación candidata a reperfusión en los pacientes de riesgo intermedio alto. Esto puede obedecer a la ausencia de predictores universalmente validados, por lo que por el momento conviene realizar un enfoque racional, integrado, cuantitativo y dinámico de estas múltiples variables que fuimos mencionando en el seno de un grupo interdisciplinario como el PERT. Mientras tanto, nuevas propuestas tienden a elaborar un espectro continuo más que escalones estancos de riesgo, y seguramente con el surgir de nuevas clasificaciones se podrán mejorar los resultados clínicos y el uso racional de recursos. Así que bueno, de alguna forma, respondiendo a la pregunta inicial y a la luz de lo que acabamos de discutir, ¿está todo dicho en la estratificación de riesgo en la embolia de pulmón? Me animaría a decir que en absoluto. Así que eso sería todo. Muchas gracias por la convocatoria y por la participación de todos. Bueno, excelente, Martín.